Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo 3. Estamos conformados por Alan González Anaya, Daniel Martínez Rodríguez y Paulina Jacqueline Lavín Gaeta. El día de hoy les vamos a hablar sobre nuestro experimento de la cámara de niebla, comenzando pues por el contexto histórico. La cámara de niebla fue desarrollada en 1894 por un físico escocés llamado Charles Thomson Rees Wilson. En aquel tiempo, Wilson fue asignado como observador meteorológico en la estación situada en el monte Ben Nevis. Estando ahí, quedó fascinado por las formaciones nubosas que se producían y los fenómenos ópticos que ellas creaban, pues había dedicado su vida entera a su estudio. Tanta fue la emoción que al volver a su laboratorio decidió investigar sobre la formación de nubes. Comenzó a recrear la niebla de manera sintética para mejores experimentos. Para esto se basó en un mecanismo inventado por otro físico y meteorólogo llamado John Aitken, el cual permitía la creación de niebla. La cámara de Wilson intentó replicar el experimento de Aitken, concentrando aire sobresaturado y expandiéndolo para disminuir la temperatura y condensar el agua. Después de un par de intentos, Wilson se percató de que los iones que atravesaban esta atmósfera podían condensar el vapor de agua. Con esto en mente, logró diseñar la primera cámara de niebla de expansión. Wilson no solo observó la generación de vapor, sino que inesperadamente empezó a observar pequeñas trazas en la niebla. Al principio pensó que se debía al polvo, pero después de continuos experimentos para eliminarlo, llegó a la conclusión de que otros núcleos de condensación debían de estar formándose dentro de la propia cámara. Wilson pensó que podrían ser iones del propio aire, por lo que experimentó de nuevo con rayos X y uranio radioactivo, confirmando así su suposición. Finalmente, en 1911, Wilson adecuó su cámara de niebla para el estudio de la radiación ionizante, por la cual recibió el Premio Nobel de Física en 1927. 10 años después, el aparato fue modificado por Alexander Langsdorff, quien desarrolló la cámara de niebla de difusión que permitía observar la radiación de forma continua, ya que no precisaba expandirse. Durante la primera mitad del siglo XX, la cámara de niebla tuvo una gran utilidad y fue partícipe en grandes descubrimientos, entre ellos el positrón y el muón por parte de Carl David Anderson, quien posteriormente obtuvo un premio Nobel. Sirvió también para confirmar la hipótesis de Hess sobre los rayos cósmicos. Pero a todo esto, ¿qué es la cámara de niebla? La cámara de niebla es un artefacto utilizado para detectar partículas cósmicas. Esto es posible pues la cámara se llena con un vapor de agua supersaturado y sobreenfiado, lo que permite la ionización del vapor al pasar partículas con cargas negativas sobre él, en este caso los electrones que libera el electrodo. Está compuesta por un recipiente de vidrio que va sellado alrededor. En la parte superior va un pedazo de fieltro remojado en alcohol. En la parte inferior se colocará una base. En este caso se hizo uso de una lámina metálica. Debajo de esta irá el lugar donde se depositará el hielo seco. Dentro del recipiente se introducirá el objeto que permitirá la salida de partículas cargadas, en este caso el electrodo. Para este experimento realizamos una cámara de niebla casera, un tanto diferente a la de Wilson, pues esta contiene materiales que pueden conseguirse fácilmente y el proceso de elaboración es mucho más sencillo. Para esta cámara se utilizaron los siguientes materiales: un recipiente de plástico o vidrio transparente abierto por la parte superior, una placa metálica lisa y oscura para cubrir completamente la cara abierta del recipiente, una pieza de fieltro grueso, una caja de plástico, una luz intensa y dirigida, por ejemplo, la linterna de un celular, alcohol isopropílico puro, nieve carbónica o hielo seco, guantes para manejar el hielo y el alcohol, gafas de seguridad para manejar el hielo y electrodo de tungsteno o alguna fuente de radiación. ¿Y cómo es que se realizó esta cámara? Pues bueno, los pasos a seguir fueron los siguientes. Comenzamos por recortar el fieltro para que entre en el recipiente de cristal. Posteriormente, se mojó el fieltro en el alcohol y lo pegamos en el fondo del recipiente con cinta. Luego se colocó el electrodo en la base de metal y se puso el recipiente encima. Posteriormente se selló este con silicón de barra. Como paso siguiente, hubo que sacar el hielo de la hielera y colocarlo en la caja de plástico, para después poner la placa de metal con todo sobre el hielo y acomodar la cámara y lámpara para apreciar el interior.
Al primer intento solamente pudimos observar gotitas del alcohol, pero ningún rastro de partículas provenientes del electrodo. Esto se debe a una propiedad del hielo seco, que expresa que éste se enfría por sublimación al absorber calor. Como vimos, en el proceso inicial usamos un sartén como contenedor, lo que causó que el frío del hielo seco se transmitiera más hacia el sartén que hacia la placa metálica. Después de notar esto, transferimos el hielo seco a una caja de plástico, pues esta funcionó como aislante permitiendo la correcta transferencia de calor hacia la placa. Esta vez pudimos observar los rastros de niebla saliendo del electrodo. El experimento pudo realizarse con éxito a pesar de las adversidades que se presentaron sobre el camino, como lo fue el haber tenido que cambiar de recipiente para que el hielo seco pudiera condensarse correctamente. También haber reemplazado por silicón el contorno del recipiente de vidrio para que éste no se moviera en la lámina de metal. Fue posible observar unas cuantas trazas sobre la lámina, pero dadas las condiciones presentadas, las partículas observadas fueron mayormente los muones y posiblemente uno que otro electrón. Las trazas que bruscamente se tornaron a algún lado, es decir, que llevaban inicialmente una línea recta y realizaron un cambio brusco de dirección con un giro no curvo, son muones separándose en dos neutrinos y un electrón. Con esto pudimos observar de manera más clara el comportamiento de estas partículas subatómicas, así como comprobar que el periodo de oscilación depende enteramente de la longitud y no de la amplitud, como se podría creer.